Mi papá me cuenta la historia que él vino hace 120 años a Costa Rica con sus abuelos y sus padres para aportar el desarrollo de Costa Rica. Según la historia de ellos, nos registran en Puerto Viejo en 1860. Obviamente sabemos que es desde más allá. Mi abuelita, ella era de Honduras, pero ella se vino y se establecieron aquí hace más de 150 años. Lo que es la parte que vino de Jamaica, vinieron con el contrato para hacer el ferrocarril. Railroad first and then farms. Para que tenga una idea, mis ancestros llegaron acá al Caribe a finales de los 1800. Esto eran selvas inhóspitas, selvas vírgenes. Lógicamente que a mis abuelos les tocó trabajar muy duro para poner esto a funcionar, a producir. Era muy bonito, porque éramos como en familia, porque nadie nos visitaba. Entonces aquí o era el trabajo de la finca para la gente o era el deporte. Trabajaba en la tierra, teníamos las fincas de cacao, que es lo que se hacía en ese entonces. Entonces ellos pues tenían los caballos, sacaban sus cacautales. Unos intercambiaban pescado por lo que sembraba en la costa. Yuca, plátano, coco. Había de todo, había naranjales, plátano, banano, frijoles, porque ellos eran campesinos. Hualaba, Old Harbor. Manjanil, Licurbié, Coclis. We are the founders of this part of Costa Rica. El pueblo tenía aproximadamente 95 negros habitando, 7 pañamán y 3 chinos. Eso era lo que había la población de Puerto Viejo en ese entonces. My father had to go to Old Harbor with his oars, and he used to fishing a lot, and he used to catch turtle and hawksbill too. And he had cocoa farm, and we used to help him to break the cocoa and dry the cocoa, and after he take it on the horse to go and sell it. Todo el mundo tenía finca de cacao y eso era lo que circulaba el dinero en Puerto Viejo. Habían los compradores que compraban cacao. I remember that my father used to get an Indian man to come and work for him. Yes, but him didn't live here. I don't remember where him did come from, but him didn't live here, but him used to stay at my father's house. Cada grupo de afros con su propiedad, su finca de cacao, tenía 1 o 2 familias indígenas que venían a trabajar temporalmente con nosotros. Los indígenas venían aquí cuando había el tiempo de cosecha de cacao. Entonces venían 1 mes o 2 meses antes para buscar a chapear las fincas. Aún ellos vivían con nosotros en la casa cuando venían a trabajar. Y el que tenía una casita, un cuarto, les daba hospedaje, ellos cocinaban, quedaban el fin de semana con su platita y se iban otra vez para donde vivían ellos, sea Vibrita, Salamanca, lo que fueran, pero se iban. Y ya éramos como familia.
Ellos en las inmediaciones, lo que conocemos como la costa o el litoral, no vivían. Cuando se iban de acá, prácticamente ya quedaban subcontratados para regresar, porque ya había una relación, ya había una, por decirlo así, un compañerismo. No había nunca ningún registro de conflicto afroindígena. Nunca. No hay registro de que nosotros le vendimos o usurpamos territorios indígenas. La misma historiografía costarricense reconoce la convivencia de los indígenas con los negros desde hace muchísimos años. Si usted ve la única foto del rey Saldaña, usted va a ver un afro a la par de él. Entonces, es un conflicto que han traído otros, pero que nunca hubo en la zona. En 1976, se crea la Reserva Indígena Quecoldi. Un poco más de un año después, en agosto de 1977, un error en la delimitación incluye 1.244 hectáreas de fincas de cacao, principalmente de afrocaribeños. Fue tan solo unos meses luego, en noviembre de 1977, se promulga la Ley Indígena 6172, el cual tiene como objetivo defender los derechos de tierra y cultura de los pueblos indígenas. Sin embargo, irónicamente, esta ley blindaría el error cometido en la recién delimitada Reserva Indígena Quecoldi, creando el conflicto. Bueno, por decreto, en aquel entonces el gobierno de la República crea no solamente esta, sino 24 reservas que van desde la provincia de Guanacaste hasta Limón. La creación de la Reserva Indígena se creó a cabo de que entró una compañía maderera que se llamaba Balfon Brenes. Decidimos formar un grupito de 6 personas y nos fuimos a San José. Ya venían con la propuesta que por qué no lo creamos como Reserva Indígena. Bueno, ahí fue que comenzamos, ahí yo me involucré más en lleno, trabajar en cuanto vamos a resolver ese problema de esa compañía. Entonces a través de eso nosotros logramos crear los decretos, bueno, el gobierno creó los decretos y todas las cosas para lograr crear la Reserva Indígena Quecoldi. El artículo 4 del decreto 6036 IG del 26 de mayo de 1976 establece: además, que la Reserva Bribri de Talamanca incluirá como anexo administrativo la Reserva Indígena de Cocles, correspondiente a parte de las fincas 1089 y 1050 del Itco. Si no fuera por esos señores, bueno, que lucharon por la conservación, por la reserva, que en aquellos tiempos que no existía, pero ellos, al ver la destrucción que estaban haciendo la compañía, lucharon para que se parara y no siguieran talando la montaña. Un poco más de un año después, mediante decreto 7267 IG del 9 de agosto de 1977, se hace la delimitación de la Reserva Indígena de Cocles ordenada a las entidades del Estado en el decreto anterior. Pero inexplicablemente incluyeron también 1.244 hectáreas, que no eran fincas del Itco, sino mayoritariamente fincas de afrocaribeños, localizadas al sureste de Cocles. Y delimitaron la reserva Quecoldi con una avioneta, muy interesante, sin coordenadas, sin nada, simplemente subieron, bajaron, vieron aquí, bueno, aquí no hay nadie, todo esto es reserva. La medida del territorio se hizo desde el aire y desde el aire no se puede mirar o no se pudo mirar que ya habían afrodescendientes ahí. Un plano de foto de arriba de un avión. La opinión mía como presidente municipal, eso para mí no vale. Esas fotos no valen para nada porque yo no voy a correr mi gente. Aquí había gente viviendo, que tenían sus casas, tenían su casa en Puerto Viejo, otros tenían entre la finca, pero habían humanos viviendo aquí.
Y claro, a la hora de trazar la línea por tierra, ya se van topando que todo eso son fincas de los afros. Resulta que notaron, los funcionarios del ITCO con la CONAI, descubrieron la población afro. Iban cortando la finca por la mitad o toda la finca quedaba adentro. Y ahí se asustaron porque ellos dijeron, pero como durante toda la vida que hemos vivido no había una línea, no había una trocha. Entonces se cometieron errores al no llevarse a cabo, repito, la consulta, hacer utilidad de hablar con la población, de crear conciencia que lo que venía era un asunto delicado, que el Estado estaba creando una nueva reserva donde nunca había existido. La Ley Indígena 6172 también dictamina que las personas no indígenas dentro de las reservas deben ser reubicadas por el ITCO en tierras similares si lo desean. En caso contrario, se deberá expropiar e indemnizar según la Ley de Expropiación. Los afrodescendientes creo que de una u otra manera se le iba a llegar la información, pero ellos tenían que como que acatar. La ley, desde que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, en verdad creaba un conflicto. Creaba un conflicto porque le están diciendo simplemente a todos los afrocaribeños que ya no tenían tierra. Eso le pertenecía a los indígenas, de acuerdo con el Convenio 169. El Convenio 169 de la OIT garantiza que los pueblos indígenas y tribales tengan acceso pleno a sus derechos humanos sin discriminación. Prohíbe el uso de la fuerza o coerción que atente contra sus derechos fundamentales. Además, exige que los gobiernos consulten a estos pueblos, a través de sus instituciones representativas, antes de tomar medidas que los afecten directamente. Un compromiso vital para proteger y respetar la igualdad de derechos para todos. Entonces el convenio trata de, en forma general, de hablar de recuperación de tierras. En Costa Rica lo que supone esto antes de recuperación es que se les reconozca el derecho a la tierra, que nunca se les ha reconocido. Bueno, Costa Rica hizo bien. En 1977 les reconoció el derecho a su tierra. ¿Qué hizo mal? Hizo mal simplemente desconocer que los negros vivían también en esta parte hace más de 200 años. El convenio 169 lo que respalda es a los indígenas en el proceso de su cosmovisión, sus culturas, sus historias. Los que realmente deberían tener el proceso de consulta deben ser los territorios indígenas nativos de acá, como pueblos originarios, y no era tan exigible que sea consultado también a los afrodescendientes. El convenio no solamente habla de grupos indígenas, sino de grupos tribales. Ese convenio indica las pautas a seguir sobre las políticas que han de dirigirse a los pueblos indígenas, pero también toma en cuenta a la población afrodescendiente. Dice que son otros pobladores que viven con su propio idioma, propio costumbres y toda la cuestión. Entonces, ¿qué más que los afrodescendientes? Tanto los indígenas como los afrodescendientes tienen derecho a la parte de tierra que venían poseyendo. Pero por una razón muy sencilla, es que en derechos humanos no hay jerarquía de normas. El derecho humano es derecho humano. ¿Hubo en algún momento decisiones irresponsables que se tomaron desde un escritorio y que no lo hicieron yendo a los territorios a medir, a establecer mojones, por ejemplo? Porque el mojón no hay en ninguna parte, solamente en la milla marítima sí hay mojones. El tema es, hay un error, se cometió el error y el error se debe resolver. Y el error debe resolverlo la Asamblea Legislativa porque ellos son los que cometieron el error. Habían hecho un estudio primero para definir qué se puede hacer, cómo se puede hacer, conversar con la gente de la costa para que no hubiera ningún problema en un futuro. Esa área ya era poblado, ya
la parte costera ya existía ese pueblo. Decidimos con la junta directiva era que vamos a dejarlo a donde pasaba el límite anteriormente, tal como se hizo, así quedaría toda esa parte libre y la parte de nosotros lo que es el bosque nada más. Es la ley de 1977 que dice que una vez señalados los límites no se puede reducir. Ok, no se puede reducir, pero cuando se hace bien, pero si se hace mal, evidentemente que es posible reducirlo. Y nosotros dijimos con los compañeros que estábamos anteriormente que íbamos a respetar a la gente que estaban ahí, con el límite que se había hecho ya, que se quedaran ellos tranquilos y que nosotros estuviéramos tranquilos también. Y entonces se hizo todo ese estudio de campo, trazaron la línea y todo, y se presentó a la Asamblea Legislativa, creo, y lo rechazaron. Le mandaron decir que no se podía reducir la reserva. Se podía ampliar, pero no reducir. En 1996, durante el gobierno de Figueres, se reconoce que la parte sureste de la reserva indígena de Quecoldi está ocupada por no indígenas desde hace muchos años, y emite un decreto modificando los límites. Luego, se compensa a la reserva indígena de Quecoldi con 3.186 hectáreas hacia el sector de Cataratas y Bolio, con el fin de unirla a la reserva indígena Bribri de Talamanca. Cuando nos dimos cuenta en el tiempo de Figueres, le habían dado un pedazo en la costa de Coclis y nosotros no sabíamos nada sobre la reserva indígena de Coclis. Era mejor de darle por Cataratas, pegar a la zona indígena, porque no era posible que los indígenas tuvieran una parte en la zona costera. No era correcto. Y emitió un decreto que reconocía que los límites tenían un error. Cosa que ahora pues se volvió a esta gente de la ADI, volvieron a apelar eso. Y creo que la sala primera creo que dio una resolución. En el 2019 lo que sucede es que la sala primera da a favor el fallo de devolvernos la área de la zona costera. Aquí lo que pasa es que tenemos una sentencia judicial. Tenemos una sentencia. No solo es de mi conocimiento, es de conocimiento público que por más de 150 años han habitado afrodescendientes en esta zona tan linda y tan próspera para el país. Recordemos que esto viene, se está acarreando desde hace muchísimos años y hoy desemboca en un problema muy grande. La sentencia está, pero reitero, el Estado, ninguna persona en derecho está obligada a hacer lo imposible. Eso es lo que le puedo responder. No es una decisión que le compete únicamente al INDER, es una responsabilidad que involucra a varias instituciones, al Estado, donde todos se tienen que arrollar las mangas y llegar a tomar esos acuerdos que, como antes le mencioné, hay una voluntad de hacerlos. La ley de expropiaciones dice que para expropiar se debe pagar primero. El Estado no tiene dinero. Es como juntar el presupuesto del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Seguridad para hacer las indemnizaciones. Inclusive amenazan con quitar a todas esas personas que de buena fe han llegado a comprar sus tierras y han construido sus inmuebles, llámese casa propia, llámese hoteles y todo ese complejo que hay, que incluso es el que le da vida a la zona. O sea, estamos hablando de más de 5.000 personas que habitan en esta zona, trabajan, facilitan empleo. Muchas personas de otras comunidades vienen a trabajar acá. Y no solamente va a afectar a Limón, va a afectar el resto del país. ¿Por qué? Los inversionistas no van a venir. Absolutamente todo va para el carajo. Pero además de esto, esta zona se volvería realmente un cementerio. Y la gente que tienen sus
hoteles y cabinas en esas tierras, entonces ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué va a hacer de ellos o de todos nosotros, de nuestra finca? Hay inversiones de millones de dólares y estamos hablando también de fuentes de trabajo, estamos hablando de generación de riqueza que se reparte dentro de todo el cantón, ¿verdad? El impacto no solamente sería a nivel ambiental, sino emocional, educativo, espiritual, político y económico. Siempre mantengo una frase que aprendí y que se mantiene en el tiempo. El holocausto fue legal, la esclavitud fue legal, la legalidad solo es cuestión de poder, no de justicia. Porque si fuera justo, creo que tendríamos todos nosotros la posibilidad de permanecer, de tener tierras, de convivir con los indígenas, como lo hemos hecho siempre. Y nosotros construimos este lugar con la cáscara de coco, con las conchas, y hoy se dice que es de otra cultura. Nunca tuvimos ningún conflicto y ellos también pueden testificar. Nosotros hemos construido Puerto Viejo. Antes era puro afro, ahora es una mezcla. El negro, el blanco, el indígena, el chino, todo hemos compartido y convivido y nos hemos visto como una sola familia, como hermanos. ¿Cómo usted le va a decir que son extranjeros? Gente que ha vivido aquí 20, 30 años, 25 años. Para nosotros son vecinos de Puerto Viejo. Nosotros necesitamos nuestra tierra para vivir y trabajar y cultivar. Somos una cultura que lo único que pide es igualdad de oportunidades. Equal rights and justice. No me regalen nada, pero no me quiten nada. Valora lo que tiene y lo defiende. Pasmabrahatko hemisua, Pasmabrahatko hemisua, Sekraveka, Sekraveka.